Paraguay Investment Grade 2025. Moody's vía A3 más SIP BBB y lo que significa para inversores. En julio de 2024, Moody's elevó la calificación soberana de Paraguay a vía A3, el primer escalón del Investment Grade o grado de inversión. Apenas 18 meses después, en diciembre de 2025, SIP Global Ratings siguió el mismo camino con una calificación de BBB. Fitch, la tercera gran agencia, mantiene a Paraguay en BBI, un escalón por debajo del grado de inversión. ¿Qué significa este reconocimiento y por qué importa tanto para quienes invierten en el país? ¿Qué es el Investment Grade? Las tres grandes agencias de calificación crediticia, Moody's, SIP y Fitch, evalúan la capacidad de los países para cumplir con sus obligaciones de deuda. Se considera que un país tiene grado de inversión cuando alcanza las siguientes calificaciones mínimas. Moody's, vía A3 o superior. SIP, BBB o superior. Fitch, BBB o superior. Por debajo de estos umbrales, la deuda se clasifica como especulativa o alto rendimiento, coloquialmente, bonos basura, lo que implica mayores tasas de interés para el emisor y menores inversores institucionales elegibles. Paraguay, el camino hacia el grado de inversión. Paraguay tardó décadas en recorrer el camino hasta el Investment Grade. El proceso fue gradual. 2013, Moody's otorga calificación BA1, primer piso especulativo. 2020, SIP eleva a BBI, un escalón del Investment Grade. Julio de 2024, Moody's sube a vía A3, Paraguay entra al Investment Grade en Moody's. Diciembre de 2025, SIP eleva a BBB, Paraguay alcanza Investment Grade en SIP. Los factores citados por ambas agencias: disciplina fiscal sostenida, bajo nivel de deuda, crecimiento robusto, estabilidad macroeconómica y fortalecimiento de las reservas internacionales. Riesgo país, 135 puntos. El EMBI, Emerging Markets Bond Index, de Paraguay se situó en 135 puntos básicos a finales de 2025, convirtiéndose en el cuarto riesgo país más bajo de América Latina, solo detrás de Chile, Perú y Uruguay. El promedio regional es de 366 puntos. Este spread ajustado significa que el costo de financiamiento externo del gobierno paraguayo es significativamente menor que el de la mayoría de sus pares, una ventaja directa para la inversión en infraestructura y desarrollo productivo. ¿Por qué importa el Investment Grade a un inversor privado? Para un inversor individual, el Investment Grade soberano tiene impactos concretos. Fondos institucionales acceden al mercado. Muchos fondos de pensión y fondos de inversión tienen mandatos que les prohíben invertir en activos de países sin grado de inversión. Al alcanzarlo, Paraguay se vuelve elegible para capital institucional global de mayor envergadura. Menor costo del crédito. Las empresas que operan en Paraguay pueden acceder a financiamiento externo a tasas más bajas, lo que mejora márgenes y facilita expansión. Apreciación de activos. Históricamente, cuando un país alcanza el Investment Grade, los precios de sus activos, bonos, acciones, bienes raíces, experimentan una apreciación por la mayor demanda institucional. Señal de calidad regulatoria. Las agencias no solo evalúan finanzas públicas sino también la calidad institucional, el Estado de Derecho y la previsibilidad regulatoria, todos factores que protegen la inversión privada. Comparativa regional. Datos orientativos 2025. Riesgo país aproximado. ¿Qué desafíos quedan para consolidar el Investment Grade? El Investment Grade no es irreversible. Para consolidarlo, Paraguay necesita mantener el déficit fiscal dentro del límite legal del 1,5% del PIB. Diversificar su estructura exportadora, hoy muy dependiente de commodities agropecuarios. Fortalecer la institucionalidad y reducir la percepción de corrupción. Paraguay aparece en el tercio inferior del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Profundizar el sistema financiero y el mercado de capitales local. Oportunidades concretas ligadas al Investment Grade. El doble upgrade de calificación coincide con un momento de alta actividad inversora en Paraguay. Bienes raíces en Asunción. Yields 6 a 8%. Precios USD 1.200-2.500/M superíndice 2. Bonos soberanos en guaraníes, rendimientos reales positivos con divisa relativamente estable.
Proyectos de energía renovable. El marco regulatorio permite IPPs, Independent Power Producers, y Paraguay busca inversores para expandir capacidad más allá de Itaipú y Yacyretá. Sector agro